A veces, el mundo se detiene por un tornillo suelto, y alguien decide apretarlo. Era una mañana fría, de esas en que el aire se vuelve tan delgado que parece cortar. El ruido de las motos de reparto se mezclaba con los bocinazos y las conversaciones a medio grito. Alex pedaleaba despacio, el cuerpo inclinado hacia adelante, buscando el equilibrio entre la prisa y el cansancio. Llevaba 3 entregas pendientes. Un sándwich envuelto en papel dentro de la mochila, y las manos marcadas por la grasa seca de la cadena, que había arreglado a oscuras la noche anterior. Vivía con su hermano menor en un cuarto alquilado. Entre los dos compartían un colchón, una hornalla eléctrica y una pequeña caja con herramientas que Alex consideraba su tesoro. No había estudiado ingeniería, pero le gustaban las cosas que se podían reparar. Sentía que si lograba arreglar un objeto roto, algo dentro de él también se alineaba. El tráfico se espesó justo en la esquina del edificio Torre Sur. Un bloque de vidrio y cemento que olía a perfume caro y café de máquina. Allí, una mujer intentaba subir al ascensor con dificultad. Llevaba un abrigo claro, una bufanda azul, y su silla de ruedas temblaba cada vez que giraba. El ascensor estaba fuera de servicio. Un cartel torcido lo anunciaba. Mantenimiento técnico, disculpe las molestias. Alex se detuvo sin pensarlo mucho. Observó. Nadie ayudaba. 2 hombres en traje pasaron de largo, mirando el reloj. La mujer intentó mover la silla otra vez. La rueda izquierda hacía un ruido seco, metálico. El freno no respondía. Él apoyó la bici junto a la entrada y se acercó con paso inseguro. ¿Le pasa algo a la rueda?, preguntó. Ella lo miró, sorprendida pero sin desconfianza. Parece que se soltó el freno. No sé. Giró mal al salir del taxi. Alex se agachó. Evaluó el daño con ojos de mecánico intuitivo. La tuerca estaba floja, el freno desalineado. De su mochila sacó la llave Allen, una brida de plástico, un trozo de cinta aislante, movimientos rápidos, seguros, sin alardes. La gente pasaba, esquivándolos, como si la escena perteneciera a otro mundo. El ruido de la ciudad se desdibujó. Solo quedó el clic metálico de las herramientas y el ritmo pausado de su respiración. Esto debería aguantar un tiempo, dijo al terminar, probando el giro. Pero no la fuerce mucho. ¿Sí? Ella lo miró con un brillo que no venía de la gratitud fácil, sino de un asombro más hondo. ¿Cuánto te debo?, preguntó, abriendo el bolso. Alex se limpió las manos en el pantalón. Nada. Está bien así. Por lo menos déjame invitarte un café. No puedo, respondió con una media sonrisa. Si me retraso, me descuentan el día. Ella quiso insistir, pero él ya estaba levantando la bici. Gracias, alcanzó a decirle, mientras la rueda giraba por primera vez sin ruido. Alex solo levantó la mano a modo de saludo. Cruzó la calle y desapareció entre el tráfico, el chaleco naranja encendido por la luz del mediodía. Ella se quedó un momento en silencio, observando el giro suave de la rueda reparada. Había algo hipnótico en ese movimiento. Buscó en la caja de cartón del pedido el nombre de la empresa de reparto. Anotó el número en su teléfono, como si guardara una pista. El ascensor seguía sin funcionar, pero la silla volvió a rodar, y con ella, algo invisible también empezó a moverse. La lluvia había vuelto como un viejo hábito. Fina, constante,
de esas que empapan sin ruido. Alex pedaleaba por las avenidas con el impermeable pegado al cuerpo y los ojos entornados contra el viento. La app marcaba 3 entregas atrasadas. Cada minuto era una penalización, cada reclamo un posible bloqueo. El teléfono vibraba en su bolsillo con notificaciones que no le hablaban. Tu rendimiento ha bajado. Recuerda mejorar tiempos. Él seguía, porque no sabía hacer otra cosa que seguir. En los semáforos aprovechaba para estirar las manos adormecidas. Revisaba los frenos de la bici con la costumbre de quien confía más en sus dedos que en la suerte. Una señora mayor lo detuvo en la esquina de Rivadavia. Llevaba 2 bolsas del mercado y una mirada de disculpa. Joven, ¿podrías ayudarme a cruzar? Las ruedas del carrito se traban. Él bajó de la bici, acomodó las bolsas en el manubrio y caminó despacio a su lado. No habló mucho. Ajustó una ruedita torcida. Le enseñó cómo mantenerla recta con un gesto simple. Cuando llegaron al otro lado, ella le dio una bendición y una sonrisa. No aceptó el dinero que ella quiso darle. No hace falta, dijo, como si esas palabras fueran parte de su uniforme. Siguió su ruta. En un parque, un chico con una bicicleta oxidada intentaba poner la cadena en su lugar. Alex se agachó. Le pidió la llave de 10, que no existía, y usó la suya. En 5 minutos la cadena volvió a girar. El chico le dio las gracias con la emoción nerviosa de quien admira a los mayores que arreglan cosas. Si te pasa de nuevo, usa el zapato para tensar el pedal, le explicó. Pequeñas instrucciones, como migas de pan dejadas en el camino. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, Carla entraba en la sala de reuniones con la elegancia de quien aprendió a fingir calma. La mesa era larga, el aire seco y caro. El PowerPoint de su asistente mostraba diapositivas coloridas. Nueva línea de movilidad inteligente, edición premium. Los directores hablaban de proyecciones, posicionamiento y sinergias con el discurso de inclusión. Cada palabra sonaba hueca. Carla escuchaba, asentía, pero por dentro algo crujía. En un momento, se pasó la mano por el cabello, distraída, y percibió un leve olor a grasa metálica. Se detuvo. Era el mismo olor que había sentido cuando aquel repartidor se agachó frente a su silla. Cerró los ojos un segundo. Recordó el sonido del clic al ajustar el freno, la manera en que él dijo, «Está bien así», como si la bondad fuera un gesto cotidiano y no una excepción. El director financiero hablaba de rentabilidad y de responsabilidad corporativa con storytelling aspiracional. Ella bajó la mirada al folleto que tenía frente a sí. Una foto de una mujer joven, perfectamente maquillada, sonriendo en una silla de ruedas reluciente. No había ni una mancha, ni una brida, ni una historia real, solo marketing. Interrumpió la presentación con voz serena. ¿Y qué pasa con las sillas de vueltas? El silencio fue breve, incómodo. Se almacenan hasta revisión técnica, respondió su asistente. Algunas se donan, otras se desechan. Quiero verlas, dijo ella. ¿Ahora? Preguntó el director, confundido. Sí, ahora. Bajó al depósito. Nadie la acompañó. Las luces parpadeaban. El aire olía a caucho y polvo. Una fila de sillas incompletas ocupaba el fondo. Sin frenos, sin reposapiés, sin destino.
Tomó una de ellas y la movió con dificultad. Sonó el mismo chirrido que había escuchado aquella mañana semanas atrás. Se inclinó, pasó la mano por el eje de la rueda y notó algo que no debería estar ahí. Una brida negra, ajustada con precisión, el mismo nudo cruzado que el repartidor había usado para sujetar la suya. La observó detenidamente. Aquel pequeño lazo de plástico, anónimo, tenía la exactitud de un gesto aprendido, no improvisado. No era una reparación oficial, pero era limpia, firme, humana. Le vino a la mente una frase que su padre repetía cuando algo se rompía en casa. Quien arregla lo ajeno, arregla su suerte. En otro extremo de la ciudad, Alex esperaba bajo un toldo a que parara la lluvia. La app mostraba una notificación roja. Entrega cancelada. Penalización aplicada. Sus zapatos chorreaban, el pantalón le pesaba. Miró la bici. El neumático trasero estaba medio desinflado. Sacó la bomba y empezó a inflarlo sin pensar. Un hombre que pasaba lo miró un segundo. Luego siguió su camino. Nadie ayuda al que parece arreglárselas solo. Terminó el turno de noche, sin bonificación. Pasó por el taller de bicis de un amigo para buscar un repuesto viejo y dejar una deuda nueva. El mecánico, con las manos negras de grasa, le dijo: «Tarde o temprano deberías cobrar por todo lo que arreglas gratis». Alex sonrió sin responder. Sabía que si cobraba por cada favor, perdería algo que no quería perder. Al día siguiente, Carla volvió al depósito con un cuaderno de notas. Se sentó en el suelo, entre las sillas, y empezó a examinar los mecanismos. Marcaba con un bolígrafo rojo los fallos. Hacía dibujos simples de lo que faltaba: tornillos, topes, tensores. No buscaba un informe para su empresa. Buscaba entender lo que las hojas de Excel no sabían contar. El olor a grasa se volvió familiar, casi reconfortante. Una tarde de esa misma semana, Alex reparó un carrito de mercado a una vecina. La rueda chirriaba como una canción vieja. Cortó un trozo de plástico, apretó un tornillo y le devolvió el equilibrio. «No me pagues, señora», dijo otra vez. Y ella, riendo, le ofreció una empanada caliente, que él aceptó porque el olor lo venció. Esa noche, Carla escribió en su cuaderno: «Hay quienes reparan sin testigos. Ellos sostienen el mundo mientras nadie mira». Pasaron los días. Él seguía pedaleando bajo sol o lluvia, con la app vigilándolo como un reloj sin alma. Ella asistía a juntas donde las palabras seguían sonando vacías, pero de algún modo, ambos empezaban a pensar distinto. Él, en cómo convertir su habilidad en algo más grande. Ella, en cómo hacer que la ayuda dejara de ser marketing y volviera a ser propósito. Una tarde, en la sala de juntas, mientras los demás discutían sobre precios y campañas, Carla abrió una carpeta y dejó caer una foto sobre la mesa. Una rueda reparada con una brida negra. «¿Alguien sabe quién hizo esto?», preguntó. Nadie respondió. «Yo sí quiero saberlo», dijo despacio. «Porque esta reparación vale más que todos los eslogans juntos». Esa noche volvió a casa con la silla que usaba de repuesto. La observó en el silencio del salón. Giró la rueda, despacio. Allí seguía, la misma brida, el mismo nudo cruzado. Lo tocó con la punta de los dedos
y sintió que algo se encendía. Tengo que encontrarlo, susurró. En ese instante, en un rincón del barrio sur, Alex guardaba su llave Allen envuelta en un trapo seco. Afuera, la lluvia había parado, y el sonido del viento en las persianas era el único testigo. No lo sabía, pero alguien, en algún lugar, estaba a punto de seguir la pista de su nudo invisible. El amanecer llegó sin color. La ciudad aún no despertaba del todo cuando la cadena de la bici de Alex se partió con un chasquido seco. No fue un accidente espectacular, apenas un ruido más en una mañana gris, pero para él, ese pequeño sonido era una fractura real. La cadena cayó al suelo, sucia y fría, y la bici se detuvo como si también se rindiera. Intentó repararla en el acto, con las manos entumecidas por el frío. Pero la pieza que sostenía el eslabón estaba rota. La guardó en el bolsillo, sin saber para qué. A las pocas cuadras, la app le notificó: pedido cancelado por demora. Luego, otro mensaje: cuenta suspendida temporalmente por bajo rendimiento. Era una frase impersonal, escrita por un sistema que no conocía su rostro ni su cansancio. El viento de la mañana sopló con la crueldad de lo cotidiano. Alex se apoyó contra una pared y miró la pantalla del teléfono apagarse sola. Sin bici, sin ingresos, sin margen. En la mochila aún guardaba sus herramientas: la llave Allen, el alicate, un rollo de cinta y algunas bridas, las mismas que lo habían salvado tantas veces. Pensó en venderlas, pero solo pensar en desprenderse de ellas le dejó un vacío que no supo nombrar. Volvió caminando a su habitación, con la rueda de la bici girando floja a su lado. Su hermano menor dormía aún. Había dejado una nota en la mesa: pagué solo la mitad del alquiler. Me espera un cliente a la tarde. Alex la leyó. Sin decir nada, se sentó en la cama, y por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de quedarse quieto. En otra parte de la ciudad, Carla miraba la presentación que su board había preparado. Un lanzamiento millonario, un evento con luces, modelos y discursos sobre inclusión. Era todo lo contrario a lo que quería hacer. Necesitamos impacto mediático, decía uno de los directores. Una historia que emocione a la gente. Ella pensó en la brida negra, en el tornillo ajustado con paciencia, en la sencillez de un gesto sin cámara. No necesitamos una historia, respondió ella. Necesitamos una acción. Las acciones sin prensa no venden, replicó otro. No quiero vender, dijo, por primera vez en voz alta. El silencio se extendió unos segundos, espeso como el aire antes de una tormenta. Los demás siguieron hablando de presupuestos y cronogramas. Pero ella ya no escuchaba. En su cuaderno escribió una frase: reparar antes que reemplazar. Cuando terminó la reunión, bajó al garaje y se quedó un rato dentro del coche, sin arrancarlo. El reflejo del parabrisas le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Una mujer que parecía exitosa, pero que se sentía inútil. Pensó en él, en el repartidor de las manos firmes y el gesto discreto, en cómo su ayuda había sido más real que toda la filantropía corporativa junta. Esa noche, mientras revisaba su correo, vio algo inesperado en las redes vecinales. Una publicación anónima decía: gracias al repartidor que arregló una silla en la calle Solís. No aceptó dinero,
pero su ayuda me devolvió la movilidad. Si alguien lo conoce, que sepa que cambió un día difícil. Los comentarios se multiplicaban. Vecinos que habían visto algo parecido, pequeños favores, ruedas ajustadas, cadenas reparadas. Otra, que lo había visto devolver una billetera sin abrirla. Nadie sabía su nombre, solo que llevaba una chaqueta naranja y una sonrisa cansada. Carla sintió que algo en el pecho se movía. Guardó la publicación. Amplió la foto borrosa de fondo, un fragmento de acera mojada, una bicicleta apoyada junto a un árbol, y decidió que lo encontraría. Al día siguiente, fue hasta el edificio donde su silla se había roto aquella mañana. El ascensor ya funcionaba. El conserje, un hombre de bigote y paciencia, la reconoció enseguida. ¿Se acuerda del día que el ascensor no andaba?, preguntó ella. Claro, qué desastre fue. Hubo un repartidor que me ayudó con la silla. Quisiera saber si quedó algún registro. El hombre se encogió de hombros. Luego recordó. Creo que escribí algo en el libro de incidencias. Espere un momento. Revisó las páginas hasta encontrar una anotación con fecha y hora. Ascensor fuera de servicio. Mujer en silla de ruedas asistida por repartidor de app verde. No había nombre. Pero el conserje, con aire de detective improvisado, señaló hacia la cámara del vestíbulo. Quizá lo vea ahí. Tenemos grabaciones de seguridad de esa semana. La ayudó a revisar el archivo en una computadora antigua. La imagen granulada mostraba justo el momento. Un joven de casco, arrodillado frente a la silla, moviendo las manos con precisión. Ella se inclinó hacia la pantalla. No podía ver su rostro con claridad, pero el gesto era inconfundible. Pidió una copia del video y un café para pensar. El conserje le mencionó que los repartidores de esa app solían comprar repuestos en un taller de bicis a 2 cuadras. Ella lo anotó. El taller era un lugar sin cartel. Solo una puerta de metal entreabierta y el sonido de herramientas al fondo. El aire olía a caucho, aceite y polvo. Carla entró con el video en el teléfono. Un hombre grande, con barba y manos negras de grasa, levantó la vista. Busco a alguien, dijo ella, mostrando la pantalla. Este chico. El mecánico miró. Se rascó la cabeza. Podría ser Alex. Viene a veces por repuestos. Buen pibe. ¿Por qué lo busca? Ella dudó un instante antes de responder. Porque arregló algo que nadie más hubiera arreglado. El hombre sonrió, sin sorpresa. Sí, es él. Vive por el barrio sur, pero no tiene teléfono fijo, solo la app, y esos códigos cambian cada semana. ¿Sabe si sigue trabajando? La última vez que lo vi, estaba con la bici rota. Decía que lo habían bloqueado. Carla agradeció, dejó su tarjeta y salió. Afuera llovía otra vez, esa lluvia suave que cae cuando las historias se preparan para cruzarse. Mientras tanto, Alex caminaba bajo un techo de chapa, en el mercado viejo. Había llevado la bici al taller, pero el arreglo costaba más de lo que tenía. Se detuvo frente a una vidriera. Herramientas nuevas, brillantes, con precios imposibles. Las suyas, en la mochila, pesaban como promesas rotas. Pensó por un segundo en venderlas, pero se arrepintió al tocar el metal frío de la llave Allen. Era como entregar una parte de sí mismo. Se sentó en un banco, mirando el suelo. La gente pasaba apurada.
Nadie sabía que él había arreglado algo más que una rueda. Nadie sabía que, por un instante, había detenido el mundo. El mecánico lo encontró al día siguiente. «Che», Alex le dijo. «Vino una mujer preguntando por vos». «¿Una mujer?» «Sí. Decía que le arreglaste una silla de ruedas. Parecía importante. ¿Qué quería? No lo sé». Pero no tenía cara de que viniera a quejarse. Alex sonrió, incrédulo. Importante. Era una palabra que no pertenecía a su mundo. 2 días después, Carla volvió al taller, pero no lo encontró. El mecánico le dijo que Alex había pasado temprano, buscando una cámara usada. Ella lo siguió por las calles hasta un parque cercano, donde el pavimento estaba húmedo y el aire olía a tierra recién lavada. Lo vio de lejos, agachado otra vez. No frente a una silla, sino junto a un niño que intentaba aprender a andar en bicicleta. El chico se reía entre frustrado y encantado. La rueda trasera tenía unas rueditas de apoyo mal ajustadas. Alex, con la misma paciencia que aquel día, sostenía el cuadro, ajustaba el eje y explicaba con gestos tranquilos. No mires al suelo. Mira adelante. Siempre adelante. Carla se quedó observando en silencio. No podía ver bien su rostro, pero reconoció el gesto, la manera de mover las manos, la concentración, el cuidado. Era él, el mismo que se arrodilló bajo la lluvia para ajustar un freno sin pedir nada. El niño avanzó tambaleando, riendo. La bici giró, torpe pero libre. Alex aplaudió sin ruido, solo con las palmas abiertas. En ese instante, ella supo que lo había encontrado, no por el rostro, sino por la manera en que tocaba el mundo, con respeto, con ternura, con la certeza de que reparar también es una forma de amar. Carla dio un paso hacia adelante, sin saber aún qué iba a decir. El destino, como una rueda recién ajustada, empezaba a girar otra vez. La lluvia regresó esa tarde con la misma cadencia con que regresan los recuerdos, sin avisar, sin pedir permiso. El cielo, gris y bajo, parecía querer empujar la ciudad hacia el suelo. Alex pedaleaba despacio, la capucha empapada y el cuerpo cansado. Había conseguido algunos pedidos cortos gracias a un amigo que compartía su cuenta. Pero la aplicación le recordaba a cada minuto que estaba en evaluación. Tenía las manos heladas y la mente llena de números. Lo que debía del alquiler, lo que costaba el arreglo de la bici, lo poco que quedaba para el mes. Giró por una calle lateral buscando refugio bajo un toldo. Allí estaba ella, Carla, con su paraguas negro y un abrigo que ya no parecía caro, sino simplemente abrigado. Sostenía una bolsa con folletos, papeles doblados y un gesto entre el nervio y la certeza. Lo reconoció enseguida, no por el rostro que apenas había visto fugazmente aquella mañana en la calle Solís, sino por el modo en que se movía, esa concentración que tenían los que se acostumbraron a arreglar sin testigos. Se acercó, la lluvia marcando un ritmo entre ambos. ¿Fuiste tú?, preguntó sin rodeos. Él la miró, confundido. ¿Perdón? El de la silla, dijo ella, bajando el paraguas. Aquel día, frente al ascensor. Él tardó un segundo en reconocerla. Cuando lo hizo, sonrió, casi con timidez. Ah, sí, pero no fue nada. Lo fue para mí, respondió ella, con una firmeza suave. Arreglaste más que una rueda ese día. El silencio se instaló entre los dos.
El agua golpeaba el suelo con la misma precisión de los segundos en un reloj. Él bajó la vista. Me alegra que funcionara, dijo. No soy técnico. Solo improviso. A veces, replicó ella. Improvisar es la forma más pura de saber. Caminaron juntos hasta un café cercano. Dejaron los paraguas en la entrada y el vapor de la lluvia empezó a subir desde sus ropas. Se sentaron frente a frente, con el ruido de los platos y la conversación de fondo. Carla habló primero. Soy Carla Navarro, dijo, casi con culpa. Dirijo una empresa de tecnología médica. Fabricamos sillas de ruedas, andadores, prótesis. Cosas así. Alex levantó las cejas, sorprendido. No lo imaginé. No suelo decirlo, continuó ella, pero necesitaba contártelo. Mi empresa tiene un programa de responsabilidad social. Suena bien. Se ve bien. Pero... hizo una pausa. Es solo una vitrina, un escaparate de buenas intenciones. Y luego te vi, arrodillado en la lluvia, sin uniforme, sin cámaras, usando una brida y un nudo que todavía tengo guardado. Era lo que tenía a mano, dijo él. Ese nudo, prosiguió, ella me salvó el día. Pero, más que eso, me mostró el camino que había olvidado. Él sonrió apenas, con esa mezcla de orgullo y pudor que tienen los que no saben qué hacer con un elogio. A veces, las cosas se arreglan fácil, dijo. Solo hay que querer hacerlo. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué haces cuando algo no se arregla fácil? Él miró por la ventana. La calle estaba llena de reflejos de luces, como si el mundo se hubiera multiplicado en charcos. Trabajo, respondió. O lo intento. La app me bloqueó. Mi bici está medio muerta. Pero no quiero dejarlo. Me gusta moverme, sentir que sirvo para algo. ¿Nunca pensaste en estudiar mecánica? Sí, admitió. Siempre me gustaron las máquinas pequeñas, las que devuelven movimiento. Bicis, sillas, patinetes. Pero no tengo tiempo ni plata. Carla asintió despacio. Tomó un sorbo de café. Mi padre dijo, sin mirarlo, perdió la movilidad cuando yo tenía 20. Un accidente tonto. Lo más duro no fue verlo en silla de ruedas, sino verlo depender. Cada trámite, cada reparación, cada pieza. Todo era burocracia, espera, impotencia. Yo estudié ingeniería para ayudarlo, pero murió antes de ver un cambio real. Desde entonces, creí que construir cosas era suficiente, hasta que entendí que hay algo más importante que fabricar, mantener en marcha lo que ya existe. Él la escuchaba con atención. Había en su voz una tristeza que no pedía consuelo. Solo compañía. Mi trabajo no cambia el mundo, dijo él, pero por lo menos cambia un día. Ella lo miró fijo. Y con eso basta para empezar. Hubo un silencio largo, cómodo. Afuera, la lluvia bajaba en diagonales suaves, como si el clima también quisiera escucharlos. Carla sacó un cuaderno de su bolso y lo abrió en una página marcada con una cinta. Le mostró un dibujo hecho a mano. Una furgoneta con herramientas, ruedas, un cartel que decía, Ruedas en marcha. Es un proyecto, explicó. Lo llevo pensando meses, pero me faltaba algo. O alguien. Una red de reparación rápida y mantenimiento comunitario. Sillas, andadores, muletas, carritos escolares adaptados. Con logística y repuestos de mi empresa, pero gestionado desde los barrios
por gente que sepa arreglar y quiera aprender más. Formación pagada, certificación básica, unidades móviles. Él observó el dibujo como si fuera un mapa hacia un lugar que había soñado sin saberlo. ¿Y qué quiere que haga yo? No quiero que hagas algo para mí, corrigió ella. Quiero hacerlo contigo. Tú podrías coordinar las reparaciones, enseñar a otros, ser el primer técnico certificado. Él la miró con desconcierto. No quiero caridad, dijo finalmente. No te la ofrezco, respondió ella, con calma. Las palabras quedaron flotando entre ambos. Él bajó la mirada hacia sus manos, aún manchadas de aceite. Las giró, como si pudiera leer en ellas la respuesta. ¿Y si no sé hacerlo? Preguntó. Ya lo hiciste, dijo ella. Solo que aún no te pagaron por eso. Él rió, incrédulo. No tengo papeles, ni estudios, ni experiencia formal. Tienes lo que no se enseña, replicó ella. El impulso de ayudar, la paciencia, la dignidad de quien repara sin testigos. Lo demás se aprende. El camarero pasó con una bandeja, ajeno a la conversación que estaba cambiando dos vidas. Afuera, el tráfico seguía su curso. La lluvia amainaba. Carla cerró el cuaderno y lo empujó hacia él. Quiero que veas esto. En la siguiente página había una lista. Talleres comunitarios, asociaciones vecinales, escuelas técnicas. Nombres de personas dispuestas a colaborar. Al final, una firma. C. Navarro. Él leyó en silencio, sintiendo algo que no sabía definir. Tal vez esperanza, tal vez vértigo. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó al fin. Paz, respondió ella, con una sonrisa triste. La paz de hacer algo que tenga sentido. La lluvia volvió a golpear los vidrios, suave, rítmica. El sonido llenó los espacios entre las palabras. Debería pensarlo, dijo él, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto, contestó ella. Pero antes de decidir, quiero mostrarte algo. Salieron del café. Caminaron bajo los paraguas hasta un edificio antiguo, con un cartel que decía Centro Comunitario Las Amapolas. Entraron. En el pasillo, un grupo de jóvenes reparaba bicicletas y carritos viejos. Había olor a metal, a caucho, a trabajo honesto. Carla los saludó con familiaridad. Aquí podría empezar, dijo. Nada de vitrinas, solo manos, herramientas y ruedas que vuelven a girar. Él se agachó junto a uno de los chicos y le pidió una llave Allen. Ajustó un freno, giró la rueda. Su movimiento fue tan natural que el chico lo observó como si hubiera visto magia. Carla lo miró desde la puerta, en silencio. Sabía que había encontrado a la persona justa. Cuando terminó, Alex se incorporó. Ella le extendió la mano. Entonces, ¿qué dices? Él la observó, con la lluvia dibujando un reflejo en los mosaicos del piso. Apretó su mano. Digo que las ruedas no se detienen, contestó. Solo esperan a que alguien las empuje. Sonrieron. La cámara se alejaría entonces, mostrando las huellas de agua que ambos dejaron en el suelo, entre las herramientas y las sillas. Afuera, una rueda giraba sin chirrido. Dentro, dos personas entendían que la bondad también tiene forma de engranaje. Pequeña, precisa, indispensable. 6 meses después,
El taller comunitario olía a metal caliente, a caucho nuevo y a esperanza recién encendida. En una pared manchada de pintura había un cartel hecho a mano con letras grandes y torcidas. Mantenimiento gratuito. Sábados. Debajo, un calendario lleno de nombres, turnos y pequeños dibujos de ruedas, muletas, bicicletas. La furgoneta blanca de ruedas en marcha estaba estacionada frente al portón. El logo era simple, un círculo incompleto con un punto en movimiento, como si nunca dejara de avanzar. Alex caminaba entre las mesas con la seguridad que da el propósito. Llevaba la misma mochila de antes, pero ahora llena de herramientas ordenadas, no de deudas ni de dudas. A su alrededor trabajaba un pequeño grupo. 3 ex-repartidores, 2 jóvenes que habían dejado el taller de bicis del barrio, y una mujer que antes limpiaba oficinas y ahora aprendía a calibrar frenos de sillas. Él los coordinaba con la paciencia del que conoce el valor de cada tornillo. En el rincón, un pizarrón verde mostraba una frase escrita con tiza blanca. No se trata solo de ruedas, sino de vidas que giran mejor. Era el lema que él había improvisado una tarde y que los demás decidieron dejar fijo. Entre reparaciones, Alex revisaba sus apuntes de un curso nocturno de mecánica de ayudas técnicas. Estudiaba cada noche en una escuela pública, donde el olor a soldadura y el murmullo de estudiantes se mezclaban con sueños nuevos. Ya no se sentía fuera de lugar. Por primera vez, el movimiento tenía dirección. En otra parte de la ciudad, Carla se encontraba en una reunión distinta a todas las anteriores. La mesa era más pequeña, las voces menos frías. En la pantalla, un gráfico mostraba los primeros resultados de ruedas en marcha. Cientos de sillas reparadas, decenas de técnicos formados, reducción de residuos metálicos, convenios con hospitales y escuelas. ¿Y los costos?, preguntó un socio. Más bajos de lo que imaginábamos, respondió ella. Reparar antes que reemplazar es más humano. Y también más inteligente. El programa ya no era un anexo de responsabilidad social, sino una línea principal de la empresa. Había acuerdos con sindicatos de conserjes para enseñarles el chequeo de pasillo, revisar ruedas, frenos y andadores cada semana, y con escuelas para adaptar carritos escolares a niños con movilidad reducida. Los informes hablaban de impacto positivo, pero lo que de verdad importaba no estaba en las cifras. Era la dignidad que volvía, silenciosa, a los lugares donde el descuido se había instalado. Carla cerró el portátil y miró por la ventana. Desde su oficina podía verse la calle donde, meses atrás, su silla se había detenido bajo la lluvia. Ahora, frente al mismo edificio, una nueva señal brillaba bajo el vidrio del portal. Si falla, llame a Ruedas en Marcha. Nadie había pedido permiso para colocarla. Nadie la había quitado, y todos sabían a quién llamar. Las imágenes de los días se encadenaban como pequeñas postales del mismo milagro. Una abuela volvía a rodar su silla con un freno recién ajustado. La nieta la empujaba entre los árboles del parque, y cada giro de rueda era una carcajada. Un niño con parálisis cerebral recibía un ajuste en su asiento ortopédico. Por primera vez en meses, ya no le dolía la espalda. Sonrió, tímido al principio, después con plenitud,
como si su cuerpo hubiera recordado que también podía estar cómodo. Un conserje, orgulloso, mostraba a otros cómo revisar las ruedas de los andadores y los carros del hospital. Las caídas habían disminuido. Decía que el secreto era mirar con respeto las cosas que sostienen a la gente. Un ex repartidor, el más joven del equipo, explicaba a un grupo de chicos del barrio cómo medir la presión de los neumáticos. Si una rueda está floja, todo el viaje se tambalea, les decía, sin saber que hablaba de mucho más que bicicletas. Las cámaras no estaban allí. Nadie hacía discursos. Solo había movimiento. El tipo de movimiento que nace del oficio y del cuidado. Un sábado por la tarde, la furgoneta blanca volvió al punto de origen, el edificio donde todo había comenzado. El ascensor ahora funcionaba con normalidad. A un costado, un cartel pequeño, sencillo, decía: si vuelve a fallar, llame a Ruedas en Marcha. Un hombre del personal de limpieza los saludó con la familiaridad de quien ya no teme pedir ayuda. Una mujer mayor salió sonriendo en una silla recién ajustada. La rueda giró limpia, suave, sin el chirrido que un día había detenido el destino de 2 personas. Alex observó la escena desde la vereda, con las manos apoyadas en el manubrio de la furgoneta. Había algo poético en ver aquella puerta otra vez, sin lluvia, sin prisa, sin deuda. La ciudad, por fin, parecía girar a su favor. Dentro del vehículo, las herramientas tintineaban con el vaivén de la marcha. Cada sonido le recordaba un nombre, un rostro, una historia. Pensó en cómo una brida de plástico y una llave Allen habían abierto un camino que ninguna universidad enseña: el de reparar la vida desde lo pequeño. Esa noche, Carla miró desde la ventana de su oficina. Abajo, la ciudad se deslizaba como un río de luces. En la acera, vio pasar la furgoneta blanca, sonrió, y por un segundo creyó escuchar el sonido de un freno recién ajustado. A su lado, en el escritorio, descansaba la vieja silla con el nudo de brida original, el que Alex había hecho aquel primer día. No lo cambió nunca. Era su recordatorio silencioso de que la eficiencia más alta del mundo corporativo sigue siendo la empatía. Mientras tanto, en un bus que cruzaba el puente hacia el sur, Alex observaba sus manos. Tenían manchas de grasa, pero era una grasa limpia, honesta, la clase de suciedad que construye. Se las frotó, no para borrarla, sino para sentir que seguía ahí. A su lado, un chico del taller dormía con la cabeza apoyada en la ventana. Delante, una mujer con muletas sonreía al ver el logo en su chaqueta. El bus avanzaba lento. El viento frío se colaba por una rendija, y la ciudad seguía latiendo. Afuera, los faroles se reflejaban en los charcos como pequeñas ruedas de luz. El narrador podría hablar entonces, con la voz que no pertenece a nadie y a todos. A veces, apretar un tornillo es abrir una vida. Y mientras la cámara se aleja, la biblioteca sonora del mundo se llena con los ruidos de siempre. Una llave girando, una rueda que vuelve a rodar, una risa que se escapa. Cuando el movimiento vuelve, el mundo también. El asinadar. Nido cierto. Daferocondiarto. Daferocondiarto. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo.
Suscríbete a Historias Inspiradoras 2026. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar nuestros comedores y nuevas historias, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.